Creo que poner el título La importancia de la fe es poner un título no vendedor, ¿no? Hay muchas cosas que venden muchísimo más que la fe en este momento. Sin embargo, doy gracias a Dios por todos ustedes que están esta noche para que hablemos acerca de la fe. Y quiero decirles que vamos a seguir hablando acerca de la importancia de la fe en el día de mañana, la forma en que la fe evoluciona en la persona, y el día domingo a las 20 horas. Vamos a estar estos 3 días pensando acerca de qué significa la fe. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando habla de fe es preguntarse si uno cree realmente que la fe es importante. ¿Y qué importancia creemos que tiene que tener la fe en nuestra vida? Creo que en la sociedad de hoy se piensa que la fe ha sido importante, ha sido muy importante en el pasado. Por ejemplo, se piensa que hay momentos en la historia en que la fe ha sido realmente importante. Pensamos, por ejemplo, en la Edad Media, donde la fe fue tan importante, durante 10 siglos fue importantísima la fe. Las grandes peregrinaciones que movía la fe, las grandes cruzadas que levantó la fe, las catedrales que levantó la fe, las obras de arte que dejó la fe. Creo que durante esos 10 siglos muchos piensan que la fe ha sido muy importante para consolidar esto que nosotros somos hoy, muy importante por los tesoros que nos ha dejado. Mucha gente piensa que la fe ha sido importante, pero no piensa que en este momento la fe sea tan importante, que hay otros valores, por lo menos que están antes de la fe. Por ejemplo, el dinero, el poder, la belleza física, la inteligencia, el reconocimiento social, son cosas que indudablemente la gente en general piensa que es más importante en la vida de la persona que la fe. Es decir, la fe se va relegando al último lugar en nuestra vida. Creemos que hay otras cosas que ocupan el primer lugar. Otros piensan que la fe es importante para cierto tipo de gente, que la fe es importante para los débiles, por ejemplo, que los que buscan algún tipo de apoyo necesitan fe. Y entonces piensan que, bueno, que es importante que tengan un santo, por ejemplo, que sea su santo preferido, o que es importante que la persona tenga un amuleto, o que lea el horóscopo, o que tenga alguna cábala para moverse, que son todas manifestaciones de fe, ¿no? Pero son manifestaciones de fe importantes para los débiles, es decir, para los que no tienen en qué apoyarse. Quiero decir que hay muchos que piensan que la fe es importante para el pasado, otros piensan que la fe es importante para un grupo de gente, y hay otros que piensan que la fe no tiene realmente importancia. Hay gente que dice, yo no creo en nada sobrenatural, creo que todo se logra con el esfuerzo de los hombres, y no tengo fe, que es una forma de tener fe. Es una forma de tener fe en sí mismo, de tener fe en el hombre, ¿no es cierto? Entonces lo que no hay es fe trascendente, es fe en Dios, pero hay un tipo de fe. Creo que estas son las 3 formas en que la sociedad de hoy encara la fe, pensando que es importante para el pasado o para cierto tipo de gente, o que realmente no tiene importancia. Y por eso quiero plantearme hoy, como primer tema, cuál es la importancia que tiene la fe en la vida de una persona. Dicen que aquel sabio de Siracusa, Arquímedes, tuvo que solucionar un problema para el famoso rey con el que siempre estaba discutiendo durante toda su vida, que se llamaba Hierón. Hierón tenía que botar un barco y no había forma de tirar el barco al agua, y Arquímedes le dijo de que él tenía un sistema por el cual el barco podía echarse con solamente usar un brazo. Y entonces Hierón le dijo, bueno, yo quiero usar mi brazo para botar el barco en el agua. Y entonces él armó el primer sistema de palancas y de poleas, y armó todas esas poleas en tal forma, hoy para nosotros esto es tan sencillo, ¿no? Lo que hizo fue un aparejo, en tal forma que le dio un extremo de la cuerda a Hierón, y Hierón tiró y empezó a moverse el barco. Y entonces dice que Hierón le dijo a Arquímedes que realmente estaba frente a algo tan deslumbrante, tan grande, tan maravilloso, que nunca hubiera pensado que el ingenio humano podía hacer eso. Y Arquímedes se entusiasmó en ese momento, se dio cuenta de que había asombrado al rey de Siracusa y le dijo, señor, dice, esto no es nada. Si me dan un punto de apoyo, yo muevo al mundo, ¿no? Es decir, dame un punto de apoyo y yo muevo al mundo. Es decir, él tenía una sola necesidad. Él decía, todos los aparatos se pueden armar,
todas las poleas se pueden colocar en su lugar, todas las fuerzas se pueden estudiar, pero se dio cuenta que había algo muy importante, que es la base de la palanca, ¿no? Que es ese punto de apoyo. Quiere decir que hay un montón de máquinas que se podían fabricar, había un montón de cosas que el ingenio humano podía llevar adelante, pero había algo que le tenían que dar, que era el punto de apoyo. A veces no nos damos cuenta de que la fe es eso. Es el punto de apoyo que a veces pensamos que es tan pequeño, tan insignificante, que frente a los grandes mecanismos de los hombres y frente a los grandes razonamientos y frente a las grandes poleas con que se mueven las cosas, pensamos que la fe ocupa un último lugar. Pero la fe es el punto de apoyo. Es decir, todo lo que se mueve alrededor, todo eso que es tan grande, todo eso que es tan deslumbrante, necesita forzosamente, para no derrumbarse, un punto fundamental de apoyo que es la fe. La fe es el punto de apoyo sobre el cual debe moverse la vida del hombre. Y mucho del esfuerzo se pierde, y de la maquinaria humana se pierde, y de la energía del hombre se pierde, justamente porque no le damos importancia a algo que es fundamental, el punto de apoyo. Arquímedes, sabio, sabía que lo más importante no era la polea, que en definitiva eso se hacía. El problema era quién le iba a dar un punto de apoyo donde afirmarse para mover lo que quería mover. Como nosotros estamos deslumbrados por tantas cosas tan grandes y por tantos mecanismos tan asombrosos de nuestro mundo, muchas veces menospreciamos lo que es fundamental para la vida del hombre, que es el punto de apoyo, que es la fe. Es allí donde la vida del hombre se tiene que afirmar. Una vez llegó a Jesús un hombre religioso. Dice la Biblia que dentro de la religión judía era un maestro, un principal dentro de la sinagoga de su ciudad. Este hombre tenía una hija única de 12 años y dice que vino a Jesús con fe a pedirle porque su hija se estaba muriendo. Es decir que este hombre tenía un problema, y un problema grave, un problema que comprendía sus sentimientos con esto. Estaba comprometido sus afectos, había enfermado su hija adolescente y se estaba muriendo. Y aunque Jesús no era un santo de la devoción en ese momento de la gente de la sinagoga, sin embargo se sabía que Jesús tenía poder, y entonces fue a verlo a Jesús. Y dice que cuando llegó a Jesús le rogó que al pasar por la ciudad entrara en su casa. Ahora, sucede algo allí bastante interesante, y es que cuando Jesús le dice que sí, que va a ir a la casa, dice que mientras iban para la casa, una mujer se acercó en medio de la multitud y tocó por detrás el manto de Jesús. Una mujer con una gran necesidad, que también estaba enferma. Y entonces Jesús se dio vuelta y se detuvo y dijo, ¿quién es el que me tocó? Y entonces dice que toda la gente que estaba alrededor empezó a decir, no, nosotros no hemos ido, no te hemos tocado, etc. Y Jesús dijo, no, dice, miren, alguien me ha tocado. Y entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, está toda la multitud, está tocándote. Y Jesús dice, no, pero hay alguien que me ha tocado y yo quiero que usted mire. Jesús se para a dialogar con la gente y al lado de un padre que se le está muriendo la hija. Y están yendo a esa casa. Y yo me imagino a este hombre frotarse las manos y decir, bueno, que la acaben con esto de quién ha tocado o quién no ha tocado, que yo tengo un problema, que mi hija se muere. Y entonces dice que de repente aparece una mujer y dice, yo lo toqué. Y Jesús dice, venga, ¿por qué me ha tocado? Entonces empieza a hablar con la mujer y le explica, y la mujer cuenta su historia y su vida. Hay un montón de detalles en el Evangelio que ella contó, lo que quiere decir que narró unas cuantas cosas de su vida, y detrás hay un padre atribulado, que la hija se le muere, que está entrando en crisis su vida. Y en el momento en que la mujer dice, bueno, le dice Jesús, vete, porque ya se acabó la conversación. Y este hombre respira, porque es el momento en que va a ir a su casa, dice que llega un siervo y le dice, tu hija murió, no molestes más al maestro. Ahora, usted fíjese que este hombre en ese momento tiene que sufrir una desestabilización emocional. ¿Para dónde va a salir esa desestabilización? Puede salir para cualquier lado, ¿no? Puede ese hombre empezar a llorar, a gritar, puede llorar en silencio,
puede tomar a la mujer y decir, ¿por qué lo viniste a tocar justo en este momento? Puede tomar a Jesús y decirle, ¿por qué te paraste en el camino? Puede reprocharse a sí mismo, ¿por qué no salí 2 horas antes a buscarlo a Jesús? Hay un montón de cosas. Pero es en ese momento en que él está a punto de desequilibrarse emocionalmente, que no tiene respuesta, cuando Jesús lo ve en su situación y le dice, no temas, cree solamente. Le está dando el punto de apoyo. Le está diciendo, en este momento no te podés apoyar en nada, absolutamente. Es decir, la realidad se te ha levantado en contra. El mensaje que te llega es un mensaje contundente, parece que todo está acabado, pero viene Jesús y dice, hay un punto de apoyo que no has tenido en cuenta, no temas, cree solamente. Y está mostrando la dimensión de la fe. Jesús está pasando por encima de todas las cosas para mostrarle a ese hombre, en el instante mismo en que va a entrar en crisis, para mostrarle que el punto de apoyo del ser humano no es toda la fuerza, ni los mecanismos, ni toda la ciencia, sino que el punto de apoyo es la fe. Lo está llevando al centro de la vida. Hoy menospreciamos este punto de apoyo de la fe. Usted escucha, por ejemplo, a gente que habla de su familia y de sus hijos y dice, y yo he escuchado esto muchas veces, miren, pastor, yo tengo mi fe, pero yo dejo que mis hijos elijan su fe. Estoy esperando que crezcan para que elijan su fe. Y uno dice, caramba, le está dando toda la educación. Los está alimentando porque está cuidando su cuerpo. Está cuidando de su salud, lo está vistiendo. Pero no lo orienta en su vida espiritual. Está creando todas las poleas para que se mueva, pero no le está dando el punto de apoyo en que se van a mover las poleas. Indudablemente esa vida va a tener todos los elementos, pero va a estar tambaleando, porque no tiene el lugar donde afirmarse. La fe es el lugar donde la persona se afirma. Quiere decir que le estamos dando todos los elementos, pero aquello que pedía Arquímedes no se lo estamos dando. No le estamos dando el punto fundamental de apoyo del ser humano, que es la fe. ¿En qué cree esa persona? ¿Saben? Porque no le damos importancia a la fe, es que hemos entrado en esta crisis en que estamos en este momento. Si nosotros volviéramos a darle la importancia a la fe que la fe tiene en nuestra vida, tendríamos menos drogadictos por las calles, tendríamos menos violencia, tendríamos menos delincuencia, solo con que transmitiéramos la fe. La crisis que está viviendo nuestro mundo, en este oleaje de violencia de este último tiempo, que es realmente aterrador lo que está pasando, y lo que nosotros sabemos es lo que salen los diarios, ¿no? Usted sabe que esto hay que multiplicarlo después, ¿no? Que no todos los crímenes aparecen en los diarios, ni las manifestaciones de violencia, sino solamente las más notables. Esto significa que el hombre está tambaleando, que estamos en una sociedad que tambalea, que tenemos todos los engranajes, pero nos falta lo fundamental, nos falta el punto de apoyo. Y es importante, fundamental, tener un punto de apoyo. Hay gente que dice, bueno, lo importante es creer. No importa en qué, no importa en quién, no importa cómo, y creen que la fe es un valor en sí mismo. La fe no es un valor en sí mismo. La fe es una facultad que nosotros tenemos y que tiene que ponerse en un fundamento sólido para que resista el embate de la vida. Yo acabo de venir de la ciudad de Quito. Quito, usted sabe, es una ciudad de montaña, está en un valle. Está rodeado por montañas, cerrada por montañas. Está en tal forma cerrada por montañas la ciudad, es decir, forman un círculo, un óvalo alrededor de la ciudad, que el aeropuerto lo tienen que poner en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. El avión baja en el medio del valle, en plena ciudad. Si no, es imposible, por las montañas. Hasta tal punto que los aeropuertos operan solamente de día, no operan de noche. En casos muy excepcionales baja un avión o sale un avión de noche a causa de la situación que tiene esta ciudad. Una ciudad alta, 2.800 metros, con montañas alrededor. Cuando usted quiere salir de la ciudad de Quito, tiene que subir una montaña. Y cuando llega a la cumbre de la montaña, tiene de un lado el valle de la ciudad y del otro lado tiene un valle, que es un valle de casas de fin de semana, por así decirlo, ¿no? Quiere decir que usted sube a la montaña y tiene un paisaje tremendo. De un lado tiene la ciudad de Quito, y esto usted no tiene que moverse, gira la cabeza y ve una ciudad, y mira hacia el otro lado y tiene un valle maravilloso, verde. Es tan alta la montaña que usted ve
sobre el valle, ve volar a los cóndores debajo de su altura. Quiere decir que usted ve el vuelo desde arriba y ve del otro lado bajar los aviones también por debajo. Allí arriba levantaron, por supuesto, la opulencia de las grandes ciudades, levantaron una cantidad de edificios. Quiere decir que usted puede llegar a la montaña y subir 12 pisos. Entonces, sobre la montaña usted está 12 pisos arriba. No le quiero contar cuando hay un terremoto lo que se siente ahí arriba, ¿no? Yo estuve solamente en un leve temblor y todavía estoy temblando. Usted cuando está en el piso de abajo se mueve un poco, pero cuando se está en el piso de arriba se mueve todo, ¿no? Allí arriba levantaron todos esos edificios por el paisaje, lugares carísimos. Yo estaba caminando por la calle que está frente a estos edificios, y estaba caminando con un ingeniero en hidráulica. Y usted me dice él, ¿usted sabe sobre qué está caminando? Digo, sí, yo estoy caminando sobre el cemento de la calle. Dice, ¿usted se siente seguro? Sí, digo, me siento seguro. Digo, no me siento tan seguro cuando vuelo, pero ahora dice, no se sienta tan seguro. Creo que está más seguro usted cuando vuela. ¿Por qué? Cuando hicieron esa montaña, hicieron los desagües. Unos desagües de 2 metros de diámetro. Colocaron los desagües sobre la montaña para que todos los edificios desagotaran ahí. Resulta que en este tiempo se están revisando todos esos desagües y baja el ingeniero hidráulico y ve que hay desagües que han reventado y han formado lo que ellos llaman catedrales. Entonces era un agujero de 2 metros de diámetro, pero ahora tienen 25 metros de altura por 12 metros de ancho. Entonces, pusieron un caño de 2 metros y ahora hay un lugar más grande que esto, ¿no? El doble, más del doble de altura de esto y más ancho que esto debajo. ¿Qué pasó? Que cuando bajaron las aguas y entraron al desagüe, el desagüe no pudo contenerlas. Lo rompió y empezó a cavar debajo. Y entonces él me decía, bueno, acá basta con que haya una lluvia un poco fuerte para que estos edificios sean los más nuevos, pero los más peligrosos de la ciudad. Cuando yo pensaba en eso, pensaba en que, bueno, hay cosas que son aparentemente sólidas. Usted está en ese edificio y dice, es sólido, está sobre una montaña, sobre cemento, está en la plena cordillera de los Andes, ¿no? Y usted no sabe que debajo hay un tremendo vacío. Está sobre un falso fundamento. Está sobre un fundamento engañoso. Aparenta ser sólido, pero cuando venga la primera lluvia, se va a caer y se va a destruir. La fe es la capacidad que tenemos de encontrar un punto de apoyo, de apoyarnos en algo, para después poder tomar fuerza sobre eso y que actúen todas las poleas de la vida. Pero hay que tener en cuenta que la fe también puede pararse sobre un falso fundamento. Y hay cosas que al hombre le parecen sólidas, y apoya sobre ella su fe, y empieza a hacer funcionar las poleas de su vida sobre eso, y no se da cuenta de que la fe no está depositada en el lugar correcto, y entonces se derrumba toda la vida. Por eso el problema de la fe es un problema muy complejo. Mañana quiero ver cómo se puede evolucionar en la fe. Hoy quiero solamente mencionar esto. Hay gente que busca un fundamento y dice, yo pongo mi fe en eso. Lo ve sólido. Y no se da cuenta que tiene un vacío tremendo abajo, y que justamente va a percibir el vacío que hay abajo, no en el momento de la calma, cuando está paseando, lo va a percibir en el momento de la tormenta y en el momento del peligro. Por eso es complejo el tema de la fe. Es un punto de apoyo, pero hay que saber dónde uno se apoya. La Biblia habla de un hombre, un rey, muy famoso, se llamaba Saúl. Este rey puso en la primera etapa de su vida la fe en Dios, puso un fundamento sólido y le fue bien. Pero es notable cómo fue evolucionando la fe de este hombre, porque después de empezar a andar sobre esto, empezó a poner la fe en sí mismo y empezó a tambalear toda su vida. Y finalmente fue y puso la fe en una bruja que había por allí. Es notable cómo fue variando la forma de su fe. Empezó creyendo y afirmándose en Dios. Como le fue bien, empezó a creer que el asunto era la inteligencia y el poder de él. Y llegó un momento que en pleno fracaso fue al ocultismo para apoyarse. Usted dice, ¿le pasó algo? No, fue a consultar a una bruja y no le pasó nada. No le pasó nada. Es decir, ningún rayo del cielo vino y lo fulminó a Saúl cuando fue a la bruja. Pero es notable que esta fe
va a tener después su trascendencia en la vida. Y cuando llegue el último momento de la vida de Saúl, él está escapando de sus enemigos, y dice la Biblia que en el momento en que los enemigos están detrás de él, tuvo gran temor de ellos, y tuvo miedo de caer en las manos de ellos, y no sabía a quién clamar. Y aquel hombre que había clamado en una época a Dios, que había creído en sus propias fuerzas y que había clamado a las brujas, dice que llamó a su escudero y clamó a su escudero para que lo matara. Es decir, entró en una crisis total de fe. Él había tenido un punto de apoyo, pero en ese momento estaba apoyado sobre un fundamento falso, y cuando llegó el momento del peligro, no había bruja que lo salvara, ni esfuerzo de los hombres que lo salvara, y tuvo que buscar a alguien para que lo matara, y termina suicidándose, porque ni siquiera el escudero se anima a matarlo, termina suicidándose en aquel monte. Es un hombre que eligió un falso fundamento para su fe. Por eso, no solamente hay que pensar que la fe es un punto de apoyo importante y fundamental en la vida, sino saber dónde está apoyada la fe. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Contemporáneo de Saúl, el rey que lo sucedió, David, era un hombre que tuvo una vida mucho más difícil que él, con mucho más problemas, con momentos de profunda angustia, y sin embargo él se mantuvo firme. Tal vez la explicación de por qué se mantuvo firme durante toda su vida esté en uno de los salmos de David, donde él explica cómo desarrollaba su fe. Él dice: Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es decir, que había puesto su confianza en Dios y no la movió en toda su vida. Y entonces tuvo muchos problemas. Porque mucha gente cree que la fe es la solución absoluta de todos los problemas humanos. No, la solución es la fe es el punto de apoyo sobre el cual afirmo mi vida para poder vivir las contingencias de la existencia. Lo otro es el pensamiento mágico. La fe es algo distinto. Usted lee la historia de estos hombres de Dios y usted ve que estos hombres se afirmaron en Dios y tuvieron problemas. Vinieron tormentas, vinieron angustias en su vida, pero la fe apoyada en un lugar sólido fue lo que lo sostuvo. Por eso quiero terminar con esta pregunta. No es solamente tener fe, no es solamente entender que la fe es importante, sino también saber dónde tenemos que poner nuestra fe, en qué o en quién creer. Creo que frente a esto hay por lo menos dos respuestas que hay que descartar en el aspecto de la fe. Hay gente que cree que la fe se puede poner en los hombres, que es cuestión de encontrar un hombre que tenga tal consagración a Dios, que tenga tal relación con Dios, como para que yo pueda poner mi confianza en ese hombre. En un momento de aguda crisis histórica, el hombre que ejercía el sacerdocio, que era importante en Israel, y el hombre que además reunía la condición de profeta, de hombre que hablaba en nombre de Dios, dijo una frase que marca la profundidad de alguien que ha entendido la fe. Él dijo así: maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjense que si alguien iba a poner la fe en alguien en ese momento, la iba a poner en él justamente. Iba a poner la confianza en ese hombre. Y él mismo desmistifica el asunto de la fe para decir: maldito el hombre que confía en el hombre. Es algo muy importante para tener en cuenta en este tiempo, que cuando se habla de la fe muchas veces se busca el punto de contacto humano de la fe. La fe no tiene un punto de contacto humano. Yo tengo que buscar a alguien en quien creer, o a alguien al que yo le tenga mucha fe o mucho respeto en lo espiritual. El segundo planteo que creo que hay que descartar es la fe en la religión. Hay gente que cree que el asunto es tener una religión, tener una fe religiosa. Y yo creo que esto por lógica tenemos que descartarlo. ¿Qué es religión? La religión, en el mejor de los casos, es nada más que un medio
nunca es un fin. Religión significa religar, volver a unir. Usted no puede tener la fe puesta en un medio. ¿Cuál es el fin de la religión? El fin de la religión es Dios. Entonces, es necio poner la fe en el medio, hay que poner la fe en los fines. Por eso toda la Biblia habla de una fe puesta en Dios. La fe del hombre le ha sido dada para que tenga un encuentro y se afirme, no en los hombres ni en las religiones, sino para que se afirme directamente en Dios. Leímos hoy aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de un carcelero en la ciudad de Filipos. Usted sabe que los romanos tenían soldados veteranos que cuando habían cumplido bien su trabajo, le daban algunos de estos puestos administrativos, y uno de los puestos administrativos más codiciados era el de carcelero. Eran hombres que habían terminado su vida útil en el ejército, que habían sido fieles al imperio, que ya no podían salir con los ejércitos a las conquistas, batallas o controles, y entonces los estacionaban en una ciudad y les daban el cuidado de una cárcel. Era un hombre que había respondido toda su vida al imperio y que volvía a responder al imperio allí. Este hombre, esa noche tenía dos presos famosos. Él no sabía que tenía dos presos famosos, pero tenía dos presos famosos. Uno de los presos era el apóstol Pablo y otro su compañero, Silas. San Pablo estaba metido en esa cárcel. Lo habían traído los magistrados, no era la culpa de él. Le habían traído dos reos, le dijeron, me lo meten en la cárcel de más adentro, la cárcel de máxima seguridad, lo metieron allí, lo apretaron en el cepo. Le debe haber extrañado bastante que esa noche los dos presos que estaban metidos en el cepo, en la cárcel de más adentro, cantaran. Se dio cuenta que eran dos cristianos, punto, pero él lo que tenía que hacer era vigilar. No era responsable de ellos, no era el hombre que los había puesto presos, no era el que había firmado la sentencia, era simplemente el carcelero. Esa noche, dice que un terremoto sacudió la cárcel. Y ese hombre, que había hecho toda una carrera, que había sido fiel al imperio hasta ese momento, se da cuenta que en el sacudón del terremoto se han abierto las puertas se ha abierto la puerta de la cárcel, se han abierto las puertas de las celdas, y que indudablemente los presos no se van a quedar adentro. El pensamiento de él es toda la gente se escapó. Ahora, él sabe que el imperio esto no lo perdona, que el imperio ante la duda lo va a matar, que el imperio no va a tolerar que se le escape un preso ni siquiera por terremoto. Por lo tanto, él se encuentra en medio de la oscuridad del terremoto con la tremenda angustia de que se le viene una sentencia de muerte. Pensemos un poco en la religión de este hombre. Este hombre tenía que ser romano, por lo tanto su religión era una religión que nosotros llamaríamos pagana. Como hombre fiel en el imperio romano, además, tenía el culto al emperador, al que creía en un dios en ese momento. Y por supuesto, después de la trayectoria que tenía también un culto puesto en sí mismo, porque era un hombre veterano, era un hombre que había logrado eso por su esfuerzo. Sin embargo, el terremoto ese día conmovió toda su existencia. El terremoto esto que lo sacudió, le mostró en primer lugar que sus dioses no lo habían protegido, ni le habían dado respuesta. En segundo lugar, que él no tenía en sí mismo fuerzas para detener el mal. Y en tercer lugar, que su emperador, al que él creía un dios, lo iba a matar. No iba a darle ningún tipo de concesión. Era un delito que se escapara un preso, aun cuando hubiese habido un terremoto. Por lo tanto, ese hombre, viendo la ignominia que se le venía encima, dice que encontró una solución y que fue suicidarse. Y en el momento en que este hombre estaba buscando quitarse la vida, dice que escucha la voz de Pablo, que está allí en la cárcel de más adentro, diciéndole, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Indudablemente lo que piensa es lo que piensa todo suicida, que me están frenando para de alguna forma detenerme, pero quién sabe qué es lo que ha pasado. Pero en medio de la confusión, él hace una pregunta y obtiene una respuesta. Él dice, ¿qué es necesario que haga para ser salvo? Y es notable que allí Pablo podía haberle contestado muchas cosas. Podía haberle dicho, por ejemplo, aférrese a su Dios. Clame dentro de su fe.
podía haberle dicho, crea en mí y en lo que yo le estoy diciendo. Podía haberle dicho, crea en la religión. O podía haberle dicho, por ejemplo, conviértase en cristiano. Son todas respuestas que le podía haber dado. Son todas respuestas posibles. Pero fíjense lo tremendo de lo que dijo Pablo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él le mostró la roca sobre la que debía afirmarse. Y es notable que esa fe, que no fue puesta en ninguna otra cosa más que en Jesucristo, es lo que hace que esta historia termine como termina. Con este hombre iniciando una nueva etapa en su vida. Este hombre reconstruyéndose. Este hombre volviendo a empezar. ¿Por qué? Porque había encontrado no solamente que la fe era importante, que eso muchos llegan a la conclusión de que es importante, sobre todo los que pasan por duras crisis en su vida, empiezan a decir, la fe es importante, sino que había descubierto la segunda parte, que es la más difícil, que es la que muchos no encuentran, que no solamente la fe es importante, sino es importante en quién depositamos nuestra fe. Él había encontrado las dos cosas. Cree, la fe era importante, en el Señor Jesucristo. Hay un centro en el cual tenemos que afirmarnos. Ni la religión, ni los ministros religiosos, ni la religión de mis padres, ni lo que me han contado, ni lo que me ha dicho el pastor, ni nada de esto. Aquí la fe está puesta en una persona, está puesta en la persona de Jesucristo. Tenemos que volver a la fe. Y volver a la fe es volver a Jesucristo. Este hombre se encontró en el último momento de su vida con Jesucristo y se le abrió un paréntesis en la existencia. Pudo continuar. Para él había llegado el fin y eso fue el principio, no fue el fin. Se encontró ese día con Jesucristo. Esto no nos tiene que hacer presumir. No todos en el último momento se encuentran con Jesucristo. Hay quienes hacen trampas en la fe y dicen, yo le voy a dar y cuando llegue el último momento, cuando llegue el momento de la tragedia, pongo mi fe en Jesucristo. Yo le digo, nadie puede saber si va a tener la lucidez, si va a conocer el momento, si va a tener la capacidad y si Dios va a estar allí presente en ese momento. Hay gente que clama en su desesperación y no encuentra nada. Yo creo que la fe hay que ejercitarla en medio de la calma, de la paz, en el presente, cuando uno la entiende, y no hay que esperar al último momento. A mediados del siglo pasado, un famoso médico que se llamaba Adolfo Lorenz. Adolfo Lorenz era un médico vienés que se había especializado como cirujano en dos especialidades que hoy es corte y confección para cualquier cirujano, pero que en aquel momento era tremendo. Operaba de apendicitis y de hernia, ¿no? Mediados del siglo pasado. Entonces era un genio. Era un genio. Entonces, como lo buscaba todo el mundo cuando había problemas, dice que empezó a hacer una gira preparando gente y llegó de Viena a los Estados Unidos para preparar cirujanos. Cuando llegaba, lo abrumaban. Todo el mundo quería aprender con él. Y entonces dice que una noche ya cansado, después de estar horas trabajando, sale a caminar para distenderse un poco y no se da cuenta que se empieza a nublar y que empieza a llover. Entonces está en un descampado, empieza a llover y este cirujano se acerca a una casa. Golpea la puerta de la casa pidiendo que le den abrigo y sale una mujer que está desesperada. Y entonces el señor le dice, mire, yo necesito, dice, un lugar donde repararme. Dice, mire, usted dice, ha caído, dice, en un mal lugar. Dice, acá tenemos una tragedia en nuestra casa. Dice, yo le rogaría que vaya a la casa vecina, que busque otro lugar. Dice, pero en este momento estamos realmente angustiados. No podemos recibirlo. Entonces el hombre, viendo que realmente la mujer estaba fuera de sí, se va. La mujer al otro día abre un periódico y en el periódico encuentra el dibujo de la cara de Lorenz. Y ella dice, y este es el que estuvo anoche, aquí. Y el problema que tenía ella era que tenía una hija que estaba con apendicitis. Entonces dice, estuvo aquí. Y entonces sale corriendo para buscar al doctor Lorenz. Cuando llega, le dicen, el doctor está en una conferencia, hay que esperar que termine. Esta mujer se sienta y espera. Cuando termina la conferencia, el doctor Lorenz sale por otro lado, sale a otra ciudad y no lo vio nunca más. A veces nosotros decimos, ya va a llegar el momento.
Hay que tener en cuenta que hay momentos en que Dios pasa por la vida de los hombres, en que uno entiende, en que uno capta lo que Dios quiere decirle. No puede presumir que le va a pasar lo del carcelero, que cuando llegue el momento en que saque el cuchillo para matarse, allí voy a clamar. Yo le digo, si usted entiende la importancia de la fe, y entiende la importancia de poner su fe en Jesucristo, de traer sus cargas, sus necesidades, todo lo que usted tiene gravitando en su vida, traerlo a Jesucristo, no es cuestión de que usted lo piense, lo medite, lo elabore, sino es cuestión de que la fe se mueva, de que la fe se ponga en Cristo Jesús. Por eso quiero, al finalizar, invitarlo a que esta noche ponga su fe en Jesucristo. Que traiga su carga, su necesidad y diga, Señor, en este momento, cuando estoy en la calma y en la tranquilidad de un lugar donde estamos vivenciando lo espiritual, en este momento en que a lo mejor las tormentas de la vida se aplacan un poco porque estamos tranquilos y en serenidad, este es el momento en que uno tiene que tomar una decisión de fe. No le pido que crea en mí, no le pido que se haga, ¿cómo es? Que se haga cristiano, como dicen algunos, Le estoy pidiendo simplemente que ponga su fe en Jesucristo. Si hoy Cristo pasa por su vida, este es el momento en que uno tiene que levantarse y decir, yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Yo quiero poner mi vida en las manos de Cristo. No es solamente creer que la fe tiene importancia, es encontrar la roca, como decía David, la roca sobre la cual afirmarse. Esa roca no son las religiones, ni son los hombres, es Cristo. Y cuando pasa Jesucristo por la vida, pues no lo deje pasar. Ese es el momento. Este es